El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha manifestado que la corrupción es un cáncer que carcome la fe de los ciudadanos en una democracia. La corrupción deteriora la justicia porque los ciudadanos pierden la confianza en sus resoluciones. Hace un año, casi exactamente hace un año, fue algo de noticias aquí en este país cuando yo mencioné en voz alta un tema que ya hablaba muchas personas, pero solamente en voz baja, narcogenerales. Fue hace un año. Bueno, aquí le comparto otras noticias hoy día, pero usando palabras distintas, pero el mismo concepto del rector hace un par de minutos. Pero aquí hay otro titular, que no es nada de sorpresa por la gran mayoría de ciudadanos, de los seres honestos de este país y de mi país también. La corrupción puede transformar una de las funciones más relevantes del Estado de Derecho en algo irrelevante. Irrelevante. La legitimidad de la administración de la justicia radica en la fe de las y los ciudadanos a los fallos y sentencias que están revestidos de verdad, integridad y sapiencia. Pero cuando estos fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático, o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata, su imagen pública, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Ecuador ahora vive un momento complejo, un momento en que la verdad como valor clave de la convivencia pacífica en una sociedad democrática corre el riesgo de quedarse en el olvido. Lo que sucede ahora en Esmeraldas y Guayaquil es un reflejo de los tiempos difíciles que vive en el país. Permítame unas estadísticas. Según la Policía Nacional, la tasa de muertos violentos en zona 8, o sea, en Guayaquil, San Borondón, Tuale y Durán, en los primeros 11 meses del año 2019, hace 3 años, estaba parecida a la tasa nacional, alrededor de 8 muertos violentos por cada 100,000 habitantes anualmente hablando. Bastante bien en términos nacionales globales. Y en los primeros 11 meses de este año en zona 8, más de 42 muertos violentos por 100,000 habitantes. O sea, más de 5 veces más alto en solamente 3 años. Y en Esmeraldas, la tasa de este año de homicidio en Esmeraldas en los primeros 11 meses bordea 74 homicidios por cada 100,000 habitantes. A modo de comparación, en 2021, solo 2 ciudades en mi país, en los Estados Unidos, un país con más armas letales que ciudadanos y una cantidad incontable de masacres escalofriantes de inocentes. Nosotros solo tuvimos 2 ciudades en mi país que tuvieron tasas de homicidio superiores a 40 por 100,000 habitantes. Otra vez Esmeralda, 74, y en zona 8, 42 este año. Estas cifras locales son claras. Estas cifras de Guayaquil y Esmeraldas han superado las tasas nacionales de homicidio más altas de las Américas, registradas en 2021, más que tasas nacionales de Venezuela, Jamaica y Honduras. Una de las razones principales de estos sorprendentes aumentos en los asesinatos es porque el gobierno está incautando cantidades enormes de drogas ilícitas pasando por el país. Obvio. Ha subido enormemente, han tenido muchos éxitos acá y hay una reacción. Hace unos pocos años Ecuador incautó quizás 50 toneladas al año, pero en el último año
Ecuador agarró casi 5 veces más en un país que no produce cocaína. Es el país número 1 de tránsito de drogas en el mundo, quizás. Y los carteles ahora están peleando entre ellos por control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia. Si bien es cierto que la gran mayoría de los homicidios en Zona 8, por ejemplo, más de 80% según la Policía Nacional, más de 80% están vinculados directamente con el narcotráfico. Pero esto no significa que los muertos no han sido enjuiciados por una corte de ley. Tampoco significa que no son ciudadanos de este querido país o que no dejen familias heridas, padres y madres en luto. La impunidad es uno de los factores que alimenta la llama de la violencia y la corrupción. Un ejemplo de esto es el atentado terrorista sucedido en Cristo de Consuelo, Guayaquil. ¿Se acuerda de esto? A las 2 de la mañana, el domingo 14 de agosto, en este barrio de personas dignas, pero de escasos recursos en Guayaquil, se registró una explosión de gran magnitud. Destruyó varios edificios. 5 personas murieron, 17 personas resultaron heridos. Y a pesar de ser un hecho ampliamente publicitado, es uno de los casos más claros de la impunidad. Porque hasta la fecha, hasta hoy, no hay ninguna persona sancionada. Una muestra más de las fallas colectivas del sistema de justicia. La impunidad en el crimen transnacional organizado y la corrupción es grande, en todas partes. El crimen organizado y la corrupción toman ventaja de jurisdicciones donde la institucional está en construcción, porque les garantiza la impunidad. Para reducir la impunidad, los poderes judiciales de varios estados deben trabajar en compartir información al nivel internacional y comprometerse a cooperar entre ellos, y rápidamente, porque la justicia demorada es la justicia negada. La extradición es uno de los mecanismos más exitosos que contiene la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado y la Corrupción. Un tratado internacional en efecto ahora por 20 años, desde 2003, que cuenta ahora con 190 partidos suscritos en todo el mundo y hay solamente 193 países en las Naciones Unidas. 190 de 193 suscritos. Así como el crimen organizado trabaja de manera articulada para alcanzar su objetivo, la plata, los estados deben trabajar juntos para sancionar a los criminales. Hace más de 30 años, estructuras criminales conocidas como la mafia dominaban jurisdicciones que les garantizaba la impunidad en el sur de Italia, donde yo vivía como joven. Fue imposible juzgarlos hasta que se crearon cortes con jurisdicción nacional capaces de traer justicia y sancionar a estos criminales. El Ecuador ha adoptado recién un modelo similar a Italia a través de los jueces especializados en contra de la corrupción y el crimen organizado y los crímenes financieros complejos. Muchas felicidades. Ojalá que sea a tiempo. La especialización de la justicia es estructural para poder comprender y atender la especialización de acciones en un sindicato criminal. Casos de la corrupción y el crimen organizado típicamente son casos sofisticados y con entramadas complejas que requieren de juezas y jueces capaces de entender detalladamente el fenómeno, las formas de lavar activos, usando criptomonedas, acciones financieras complejas en varios países y jurisdicciones, la compra de jueces, la intimidación de testigos, el abuso rutinario del habeas corpus y de los procedimientos legales que nunca se extienden a la gran mayoría de los PPL en este país.
a los pobres que no tienen acceso a un narcoabogado. Por eso es un gran paso contar con esta Corte nueva, esta arquitectura institucional reformada. Y quisiera felicitarles a todos involucrados en este esfuerzo, los miembros del sector judicial y de la academia, quienes propusieron esta reforma y quienes reconocieron la necesidad y urgencia para actuar. Es un paso necesario, pero no es suficiente, porque se requiere de acciones gubernamentales conjuntas que pongan en jaque al crimen organizado transnacional. Por un lado, se requiere normativa que encuentre el balance necesario para no permitir la indefensión, pero que tampoco raye en la impunidad. Por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de la investigación? Es como decir, estimado señor Pablo Escobar, le escribo para avisarle a usted y a su abogado que hoy hemos abierto una investigación en su contra por el atentado, el bombazo de anoche, y otra por el asesinato, el sicariato esta mañana. No hay acusación todavía en su contra, porque solamente ahorita empezamos a investigar. Pero ahora estás avisado. Que tengas un feliz día, firmado formalmente Fiscalía General del Estado. Imagínense, tan absurdo que Colombia cambió esta normativa hace décadas. ¿Y Ecuador? Ecuador. Normativas como estas garantizan la impunidad, porque las organizaciones criminales desaparecen todos los vestigios o testigos del crimen antes de que puedan ser llevados ante la justicia, porque estaban avisados por la justicia. Bueno, no por la justicia, por el sector judicial. Una gran diferencia. También me han dicho que es legalmente inadmisible en este país confesar un asesinato, ser sicario. No sé si es verdad, pero me han dicho que sí. Ya sea por tener punzadas de culpabilidad o como parte de un acuerdo de culpabilidad para testificar contra cómplices en una red criminal involucrada en crímenes aún mayores. ¿Y por qué? Porque la pena es quizás mayor de 10 años de prisión. Entonces, ¿solamente puede confesar por cosas menores? ¿Puede ser cierto? ¿Es así como se hace justicia a las víctimas, a sus familias? Cuando el Estado incautó solamente $2 millones en todos los casos de lavado de activos en 4 años, y cuando ahorita los tribunales están considerando devolver hasta $10 millones en efectivo en un caso, solamente en un caso, $10 millones en efectivo oculto a la familia del líder de una pandilla, y solamente porque el capo fue matado por otros delincuentes. Cuando los jueces al azar liberan a los asesinos y sus protectores repetidamente, estos asesinos y sus narcoabogados se ríen y bailan mientras salen de la corte y todo el camino hacia el banco. Se requiere que las instituciones, todas las ramas del Estado, trabajan de manera articulada. La Asamblea Nacional tiene una deuda para proveer los cambios normativos que se requieren. Y la Corte Nacional de Justicia debe emitir criterios unificados que generen certidumbre y que llenen las lagunas legales. El Consejo de la Judicatura debe sancionar a quienes abusan del derecho, sean jueces, fiscales, defensores o abogados litigantes. Y el Ejecutivo, como jefe de Estado,
tiene un papel de concertación para que todo el Estado trabaja y hace justicia de forma transparente, veloz y a favor de la sociedad civil para los ciudadanos y residentes de este hermoso país.